La química de esto es relativamente simple, solo es a base de óxidos. Con ácidos pasamos a cloruros, de cloruros pasamos con bases y estos compuestos pasamos a los complejos ya organometálicos. Después simplemente filtrar y recristalizar. No es química bastante simple en esa parte. La parte que más lleva es la parte del desarrollo, encontrar estos materiales. Y aquí podemos ver que justamente cuando ponemos esa luz que dicen que le llaman luz negra, que no es una luz ultravioleta de 365 nanómetros en este caso, vemos que absorbe esa energía ultravioleta y emite el rojo característico del europio, que lo podemos ver también en los televisores, en las pantallas, ¿verdad? LED y OLED. Y entonces a partir de eso ya obtuvimos nuestro material que justamente absorbe fotones de la región que nosotros colocamos y emite también en energía fotones que sí se pueden o que tienen mayor potencial para ser absorbidos y utilizados por las células fotovoltaicas. Después, con ese material ya fabricado, ya sintetizado, empezamos a hacer los dispositivos que tienen esas propiedades de guías de onda similares, por ejemplo, a las de la fibra óptica, ¿verdad? Que guían o que dirigen hacia dónde van esos fotones, ¿verdad? Y lo hicimos por simple casting también, no tiene mucha dificultad, es simplemente colocar un polímero en un solvente orgánico, hacer que este se evapore lentamente y después tenemos el filme polimérico que deberíamos de aplicar conceptualmente, o deberíamos aplicar encima de la célula fotovoltaica, ¿verdad? Para que lo proteja de los fotones ultravioletas y los conduzca para las partes laterales, ¿verdad? Y entonces de esa forma ya pudimos fabricar esos materiales y estaban listos ya para la parte de análisis de fotónica, análisis espectral de estos materiales para ver si es posible utilizarlos ya en la célula fotovoltaica. Viendo los espectros de excitación y emisión, justamente pudimos ver que los espectros de absorción son los que están en las líneas sólidas. Podemos ver que absorbe fotones de 300, 400, 500 nanómetros que equivalen a fotones de ultravioleta y azul, que son justamente los fotones que las células fotovoltaicas de silicio no aprovechan bien. Y en el caso de esa línea naranja es la proporción del espectro solar de fotones de esa energía, ¿verdad? Que vemos que entonces cuál es la parte del espectro que pueden utilizar, que pueden absorber estos compuestos. Y en las líneas con guiones podemos ver cuál es el espectro de emisión, que justamente es ese espectro puro normal del europio en rojo, ¿verdad? Que podemos ver ahí también en la imagen, en la fotografía que tomamos. Entonces, partiendo de las propiedades que nos propusimos al inicio, ya obtuvimos materiales de alta absorción en la faja de 300 a 500 nanómetros y alta emisión en la faja de 500 a 1050 nanómetros. En el caso, particularmente en aquellas emisiones de 614, 612 nanómetros, que son fotones rojos característicos del europio, ¿verdad? Después, simplemente, para continuar la investigación, el desarrollo de estos dispositivos es analizar si tienen las otras propiedades que nos propusimos al inicio, ¿verdad? Que son esas propiedades de alta transmitancia de 500 a 1050 nanómetros y con propiedades de guías de onda, ¿verdad? Entonces, analizando el análisis de transmitancia de estos materiales, vemos que ellos absorben fotones de alta energía y al utilizar este material polimetil metacrilato o acrílico, simple acrílico, vemos que es transparente para la mayoría de fotones visibles, y ahí, por ejemplo, vemos cuando no está, por ejemplo, excitado con luz ultravioleta, lo vemos que es transparente. Podemos ver el escudo, por ejemplo, de la universidad al otro lado, y cuando le colocamos luz ultravioleta o luz negra, como le llaman también, podemos ver la emisión en el espectro que queremos ver. Entonces tiene esa transmitancia, y justamente porque el índice de refracción es lo suficientemente diferente a la del aire, la mayoría de los fotones emitidos, son
encapsulados y son guiados para las partes laterales de estos materiales. Y entonces ahí podríamos utilizar ya intentar después producir o colocar células fotovoltaicas de filmes finos, ¿verdad? Ya finalmente lo que intentamos hacer también es intentando hacer una optimización para intentar utilizarlo comercialmente o aplicarlo comercialmente, es la optimización de estos complejos, que simplemente es una solución de un sistema de ecuaciones lineales donde colocamos la absortividad de cada uno de esos compuestos e intentamos utilizar la mínima cantidad de compuestos para absorber la mayor cantidad de fotones y la mayor proporción del espectro solar, ¿verdad? Entonces llegamos a esas proporciones de 0.219, 0.208, 0.163 y 0.312 para los 4 compuestos que fabricamos, que sintetizamos en el laboratorio, ¿verdad? Y esas son las proporciones que idealmente nuestro dispositivo debería de colocar con estos 4 compuestos para obtener el mayor rendimiento ya optimizado utilizando la menor cantidad de compuestos. Y entonces estimamos que ese sería el espectro, que ya de ahí absorbería lo que nos propusimos al inicio, la mayoría del espectro en esa faja de alta energía, y simplemente ocuparíamos también otro tipo de compuesto que los compuestos organometálicos no son los ideales en ese caso, sino que probablemente quantum dots o compuestos nanocristales luminescentes serían ideales en esa faja que se coloca en verde para intentar utilizar la mayor proporción de lo que nos propusimos también, ¿verdad? Y entonces ahí ya esos son los resultados de la investigación hasta esa parte de desarrollo de ese nuevo material para en el futuro utilizarlo para la mejora de las células fotovoltaicas de silicio, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, vemos que justamente obtuvimos esas propiedades que nos propusimos al inicio, y utilizando ese diseño, utilizando herramientas computacionales, utilizando conocimiento de diseño, entonces llegamos a esos materiales que tienen alto potencial para ser utilizados, y podemos ver en luz normal vemos cómo se nota un poco, se nota cómo absorben luz azul, que solo queda la luz amarilla, y cómo en la parte de los extremos se ven los fotones rojos que se emiten, ¿verdad? Entonces pudimos producir materiales y dispositivos como nos propusimos, que idealmente después entonces serían intentados ser aplicados como concentradores solares luminescentes encima de las células fotovoltaicas. Ahí ya sería el otro paso, las perspectivas, que ya también requiere de desarrollos también en el desarrollo de células fotovoltaicas de filmes finos que necesitaríamos aplicar al lado, pero tenemos al menos en el cuanto a las propiedades del material, sin contar la parte comercial, que tienen alto potencial para ser utilizado, tal vez de aquí a algunas décadas, donde se haga comercialmente explotable ese tipo de materiales y tecnología. Es la perspectiva que tenemos, pero la idea es ir desarrollando estas tecnologías hasta cuando ya sean comercialmente explotables, ¿verdad? Y esa entonces sería la presentación, y ahí agradezco entonces también a las instituciones que nos apoyaron en la investigación, y dejo también una serie de material bibliográfico que fue el que utilicé en esta presentación. Entonces quedo abierto para preguntas, y gracias también por atender a la presentación.